¿Qué tal, amigos? Vaya epopeya, vaya la que hemos pasado en el día de hoy con la etapa de la Vuelta al País Vasco, la decisión de los jueces de anular la victoria del vencedor y la rectificación hora y media larga después de haberle quitado la victoria de etapa. Y qué victoria a Alex Aramburu, el corredor guipuzcoano, que había llegado en solitario a Beasain, allí junto a todos sus paisanos de Guipúzcoa, en una etapa memorable de la Vuelta Ciclista al País Vasco, que es lo primero que quiero reseñar. Comentaba en la previa que era una vuelta un tanto particular por la ausencia de las figuras, lo que había ocurrido el año pasado, pero que el recorrido tan particular de no haber una llegada arriba, las ganas que le iban a poner el resto de los competidores, lugartenientes en la mayoría de los casos de las grandes estrellas, podía darnos un recorrido, siempre lo es interesante la Vuelta al País Vasco. Añadámosle a este la simbología que tiene la carrera y la similitud que guarda con las clásicas de Flandes, ¿no? Por el tipo de recorrido, por los muros, no hay grandes puertos, pero hay un montón de muros de esos que no se catalogan, pero que luego son pendientes del 18% de desnivel, etc. Y la verdad es que la jornada ha respondido perfectamente a eso, ¿no? Habría que decir y dar las gracias a los corredores porque han redimido la organización, han redimido el ciclismo y han generado una expectativa grande y han puesto a la Itzulia donde se merece, a pesar de la ausencia de las rimbombantes estrellas del pelotón internacional. Pero todo eso, y ahora hablamos muy rápidamente de lo que ha dado la etapa, ha venido salpicado por el incidente que puede ocurrir. ¿Qué le vamos a hacer? Los jueces han tomado una determinación, a veces hay que hacerla con urgencia porque hay un protocolo, hay un podium. Y resulta que Alex Aramburu, que ha sido el vencedor, no ha subido al podio a recoger el premio al ganador de la etapa porque le han descalificado los jueces por una maniobra que se consideró irregular al pasar una rotonda por el sitio donde no debía. El campeón español había llegado a meta en solitario, en medio de una montaña de icurriñas y del fervor de los guipuzcoanos, logrando una victoria extraordinaria, la primera que lograba después de haber sido campeón de España ya por el mes de junio en el Escorial, en un campeonato de España duro que ganó también, llegando en solitario y con autoridad. El chaval que subió al podio, Romain Gregoire, es una de las grandes expectativas y esperanzas del ciclismo francés, corredor de enorme clase, decía que no consideraba que la victoria fuera suya, que al final lo tenía que aceptar porque era una decisión de los jueces, pero que consideraba que el ganador no había sido él, que había sido Aramburu, ¿no? Era un detalle curioso porque a este ciclista que tiene un caché enorme, primer año de profesional, pero ya con un nivelazo que había mostrado en la categoría inferior, ya ganó una carrera, recordad, hace unas semanas en la Font Ardèche fue. Una de las dos clásicas de Francia, aquel día en el que iba un grupo de 9 o 10 como hoy, exactamente igual que hoy, iban entonces más, Ayuso, Romo, etcétera. Les equivocaron antes de tomar la recta final, les equivocó la organización porque no estaba bien señalizada. Casi siempre es culpa de la organización, casi siempre. Alguien no lo ha hecho lo suficientemente bien como para que el corredor, que no estaba para pensar tanto, se pueda equivocar. Recuerdo una historia de una etapa del Tour de Francia en la que un corredor francés, se llamaba Philippe Bouvatier, era el corredor del equipo BH de Mínguez. Llegaba una etapa reina de alta montaña, corredor con gafitas, intelectual, él, y muy simpático además, y estaba tomando la curva y se fue por el desvío de los coches. Y llegaba solo con diferencia. Y le virlaron la etapa a los que venían por detrás, que venían a una cierta distancia. Claro, el error evidentemente es del ciclista, pero es que es imperdonable que el ciclista se pueda equivocar porque lo que hay que hacer es evitar por todos los medios, uno, dos, los que sean, cerrarlo convenientemente. Bueno, eso es lo que ha podido pasar el otro día y eso es lo que ha pasado hoy. Y esa es la razón por la que hora y media después los jueces se hayan desdicho explicando que el corredor no maniobró de manera irregular, que el corredor conocía perfectamente el recorrido y que tomó la rotonda por donde le convenía. Claro, te quedas con la sensación de normal. Lo más grave de toda la historia es que el corredor no había sacado beneficio de la acción. El corredor ya había soltado a Almeida, que sí se había equivocado en la rotonda, pero porque estuvo a punto de caerse, se fue solo y en ese kilómetro que quedaba para... Ya estábamos dentro del último kilómetro. En ese kilómetro todavía cogió más diferencia. Iban con 5 segundos escasos sobre los 8 perseguidores. La creme de la carrera. Y Aramburu llegó, pero vamos, con diferencia sobrada sobre el segundo clasificado, que fue Gregoire, que ganó el sprint de los otros 9, que absorbieron ya prácticamente llegando a Almeida, ¿no? Claro, ves esa situación y se te abren las carnes. O sea, quitarme la victoria a un corredor
siempre es cruel si él no se ha beneficiado. Hacerlo cuando ese corredor ha dado una exhibición, una etapa preciosa y que gana delante de sus paisanos, que no se lo podía ni creer cuando llegaba a la meta, en medio, insisto, con un contraste también curioso y particular, que ojalá sirva para buscar un poco más de fraternización, ¿no? Con el maillot de campeón de España en medio de todas las icurriñas, santo y seña del País Vasco, ¿no? Era una jornada memorable, es una foto para guardarla, vamos. Así consiga otras 40 victorias más en su carrera, ojalá que lo sea, ¿no? Pero bueno, pues todo eso se ha producido en el espacio de 2 horas, de ahí que hemos grabado ya 2 vídeos, y este ya espero que sea definitivo y que no haya ninguna rectificación a este respecto. Pero sobre todo y mucho más allá de la circunstancia de carrera, que podría considerarse casi anecdótica si no fuera por la gravedad de los hechos, ¿no? Digo anecdótica de cara al desenlace de la carrera. No parece que Aramburu vaya a ganar la vuelta, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista y que los grandes han entrado ahí juntos, etcétera, pues no tendría mayor significación. Pero lo que más me duele, o me molesta, por mejor decir, es que se lleve la atención, los titulares de una etapa formidable. Todo el mundo se va a quedar con la película de Aramburu, que le quitaron el premio, que luego se le dieron, que no ha podido subir al podio el hombre, que mañana a ver si le hacen una foto en el podio como corresponde, aunque ya no será lo mismo, obviamente. Pero es que hemos visto un etapón propio de clásica, de las grandes clásicas, descomunal. A 80 kilómetros de meta, corría todo en territorio guipuzcoano, íbamos de Zarauz a Beasain. Y había 3.000, creo que eran 400 metros de desnivel. No unos puertacos largos ni grandes, pero son unos repechones de 1,5 kilómetros, de 2 kilómetros, del 10, del 12, del 18% de desnivel, una cantidad de público, una jornada calurosa, festiva, bueno, como es el ciclismo siempre en el País Vasco, pero todavía incrementada por la congregación de gente allí en esas carreteras estrechas que, repito, tanto nos recuerdan al recorrido de las clásicas de Flandes, ¿no? Y a 80 kilómetros de meta ya se produjo una primera fuga seria donde estaban Blasov, Del Toro y Kuss. Y luego un movimiento, inmediatamente después ya neutralizados, un movimiento por detrás de McNulty con Harold Tejada que provocó que saltaran del grupo Almeida y Enric Mas junto con Oliveira y Esquilmó. Se formó un grupo de 6 en el que había 3 o 4 favoritos y estábamos a 60 kilómetros de la línea de meta y quedaban repechones, quedaba un recorrido duro y exigente. Era un recorrido muy corto de 150 kilómetros. Un trabajo enorme por parte de Blasov del Bora para reducir la situación, y cuando se reduce, que todavía faltaban 30 y tantos kilómetros, ataca, en Italia le llaman el caballo loco, el jinete loco, Marc Soler, un corredor que siempre aprovecha ese momento de pasividad para poner patas arriba a cualquier carrera. Arrancó con 2 franceses, con Bertet, magnífico corredor este ciclista francés, y con Rudy Mollard. Y también se pusieron ahí con más de 1 minuto de ventaja, con lo que Marc Soler se ponía de líder de la carrera. Quedaba todavía los 2 repechos finales. 2 repechones enormes cuando la carrera intentó ir recortando distancias por detrás, pero que pasaron por delante. Bertet era el repecho de Gainza. Bertet pasó con 15 segundos sobre Soler, con 25 sobre Mollard y con 45 sobre el grupo. Al final el grupo terminó enlazando, pero ya Bertet se había ido por delante. Total, que lo mejor estaba por venir. En ese momento, fijaos cómo sería la historia, en ese momento yo le mandaba precisamente un WhatsApp al editor, ya planificando un poco al editor y al realizador del canal, y le decía que tengo el pálpito de que va a ganar Aramburu. Era una especie de pálpito, pero también una especie de convicción de que, bueno, por mucho movimiento, por mucho ajetreo, al final iban a terminar llegando 15 corredores y Aramburu en casa, motivado, con una punta de velocidad notable, corredor que domina este tipo de recorridos y tal, pues era un poco mi favorito, ¿no? Lo que no podía yo ni imaginar es que se fuera a preparar un zafarrancho como el que prepara precisamente después de coronar con muchísimos apuros ese Alto de Gainza. Ataca Schachmann, que las había pasado canutas para mantenerse en la cola del grupo principal en el puerto. Ataca Schachmann y automáticamente vienen por delante y se forma un grupo con Lipovic también, con Blasov, etcétera, que dejan, iba ahí también Schachmann, Del Toro, iba Tejada, iba Unai Iríbar, iba José Manuel Díaz Gallego. Se formó un grupo de 13-14 corredores y atrás cortado Almeida, y atrás cortado Enric Mas, y atrás cortados otros 4 favoritos. Se hizo ahí un pequeño hueco y dio la sensación de que la carrera se ponía patas arriba, porque inmediatamente llegábamos al último muro. Faltaban
6 kilómetros el muro de Lazcaomendi, también era otra pared descomunal, donde ya fue neutralizado el fugado, que era Bertet, y donde ya asomaron los Lipovic y compañía ahí en pelea tremenda. Justo antes de empezar el ascenso al último muro, llegó el grupo de Almeida, de Enric Mas, etcétera, que hicieron un esfuerzo descomunal, entre ellos iba Aramburu, para coger la cabeza de carrera. Y coronan arriba, y según se corona arriba, Almeida, que había llegado de milagro, y fiel a su estilo, porque es un gran estratega y también sabe aprovechar la situación, se lanza para abajo, 5 kilómetros para meta. Almeida cogiendo segundos, y ahí, para mi sorpresa, entre comillas, Aramburu, que también había tenido que remar para venir a cazar coronando, arranca detrás de Almeida. Eran 5 kilómetros que iban rapidísimos a Beasain desde ese muro de Lazcaomendi. Yo pensaba que Aramburu se podía quedar allí tranquilamente, bueno, tranquilamente entre comillas, con el grupo, con los 7, 8, 9 destacados, y que teóricamente debía debatirlos al sprint, ¿no? No se fue con decisión, se la jugó bajando, cazó a Almeida. Almeida se equivocó en una curva que tomó muy cerrada y se quedó ligeramente cortado, siguió en una curva, en una salida de rotonda, siguió Aramburu hacia la línea de meta y llegó en solitario, en campeón, luciendo el maillot de campeón nacional y consiguiendo una victoria, repito, para la historia. Es una foto que es cruel, me ha hecho crueldad que haberle birlado la foto de esta victoria, aunque yo creo que 1000 fotos de la llegada con las manos encima las tiene, ¿no? Y además es un marco precioso, pero la del podio me refiero, ¿no? Bueno, en cualquier caso, que de ese apartado, por mucho que nos ha tenido aquí hasta las 8:30 pendientes de poder emitir un vídeo ya fidedigno, ese apartado es casi anecdótico teniendo en cuenta el etapón que hemos visto, que nos ha dejado un montón de cosas, ¿eh? Porque, como digo, la ausencia de los Pogačar, de los Roglič, de los Vingegaard, etcétera, ha dado cuartelillo a otro tipo de corredores. Y hemos visto un Sagan redivivo, a un Sagan que nos ha recordado al que ganó 2 veces la París-Niza y hace ya 3, 4 años de esto, ¿no? Hemos visto un Lipovic que está llamando con insistencia a las puertas de... Es el heredero de Roglič en las filas del Bora. Ojalá que Roglič dure muchísimos años, pero está pidiendo ya ser casi algo más, ¿no? O tener la libertad que va a tener en esta carrera. Hemos visto a Enric Mas, que ayer falló descaradamente el lunes en la crono, ¿no? Perdiendo 1 minuto 10 segundos y que había estado atacando a 60 de meta en el grupo de cabeza y llegando además en muy buena posición. Y en resumidas cuentas, hemos visto un Del Toro también, a todo el equipo AE. Del Toro ha estado también formidable. Todos, en resumidas cuentas, han tenido una actuación muy brillante y nos han deparado un día de ciclismo de maravilla. Yo creo que aunque se hubieran equivocado los jueces y la victoria le hubiera correspondido a Gregoire, nadie nos iba a quitar a los buenos aficionados del ciclismo seguir paladeando una jornada de la Itzulia que nos depara muchos años. Lamentablemente quedó el incidente del año pasado, pero en el País Vasco siempre hay carreras, etapas preciosas. Recuerdo ediciones magníficas, ¿no? Y esta, sin los actores principales, pinta muy bien, así que me parece que es una invitación magnífica para que sigamos los 3 días que nos quedan de carrera sin un final en alto que pueda marcar diferencias y, por lo tanto, con las estrategias, con los movimientos, con el ciclismo valiente y ofensivo, de pararnos un magnífico espectáculo. La etapa la ganó, como decimos, Aramburu, con 3 segundos sobre Gregoire, Schachmann, Almeida, Enric Mas, Skilmos, Kelderman, Lipovic, Kras y Van Wilder, es decir, la crema de la crema. 32 segundos llegó Velasco, luego a la Filipa 40 y tantos y ya el resto de hombres importantes. La clasificación general, por lo tanto, no ha sufrido variación porque Schachmann ha conseguido esos 4 segundos de bonificación en la meta y además también Lipovic puntuó detrás de Del Toro, que hizo su trabajo en beneficio de Almeida, una de las metas volantes. Queda Schachmann como líder, con Lipovic a 4 segundos, Almeida a 4 segundos, Van Wilder a 15, Skilmos a 16, Kelderman a 37, Gregoire a 40, Kras a 46, Aramburu a 1.3 y Enric Mas a 1.14, con Tejada, Castrillo y Buitrago ahí hay 1.20 y 1.30 en los puestos posteriores, es decir, todavía con opciones de moverse, de ser actores de carrera, porque hay 4 o 5 equipos con 2 o 3 corredores buenos cada uno, que a buen seguro que van a mover la carrera y nos van a generar el espectáculo que hoy se inició y se creó, repito, como en una auténtica clase clásica, como si estuvieran Pogačar y Van der Poel aquí a 80 kilómetros de la línea de meta, sin trampa ni cartón, redimiendo magníficamente a la organización de la carrera y a las ausencias de algunos que, por las razones que ya hemos comentado, han decidido no venir en esta ocasión.
Invitación para seguir disfrutando, digo, de los próximos días. Y antes de despedir el vídeo, también hacernos eco de otra clásica. Tenemos el domingo, ya lo sabéis, París-Roubaix, y estamos expectantes de todo lo que se mueve, ¿no? Hoy se ha disputado el Gran Premio Escalda, Gilles de Price, en Bélgica. Y no es que tenga nada especialmente relevante para contar que ha ganado Tim Merlier, no es ninguna sorpresa, pero sí para hacer hincapié en dos detalles. El primero, que se ha vuelto a producir, ya hubo una grave en La Panne, otra caída a 12 kilómetros de línea de meta. Y el segundo, para confirmar que en estos momentos Tim Merlier no tiene quien le tosa, o por lo menos Philipsen, su encarnizado, su íntimo enemigo, no le puede hacer frente, al menos sin Van der Poel. Merlier está pidiendo a gritos tener un puesto en el Tour de Francia para evidenciar en ese escenario magnánimo que es el mejor sprinter. Yo creo que se lo está ganando a pulso. Pero bueno, ahí queda el detalle. Tercera vez en la temporada en que Merlier se impone a Jasper Philipsen. Y seguimos haciendo camino. Y encantados de que nos sigáis acompañando. Gracias, amigos. Sobre